marco de todas las decisiones que indudablemente tiene que tomar. Una obra pública que no existe, pero que de cualquier manera la suspende. Bueno, nosotros vivimos en una provincia, San Luis, que no tiene deuda, por lo tanto es falso de que para poder gestionar vos te tenés que endeudar, vos tenés que administrar bien. Eso es lo que hay que hacer. Teníamos muchas ganas de hablar con él porque es un experto en un montón de cosas y en el tema de la deuda más que nadie. Mario Cafiero, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. Hola Alberto, ¿cómo estás? Es difícil decir buen día. Es difícil decir buen día. Digo, nosotros que ya hemos pasado, que tenemos algunos años y ya hemos pasado por estas mismas situaciones otras veces, digo, arrancar el día después de un día como el de ayer siempre es complejo, porque vos vas acumulando durante el día un montón de cosas y después es como que vas largando a borbotones las cosas, ¿no? Pero queríamos hablar con vos, Mario, porque yo siento que estamos en una situación realmente compleja, en una encrucijada. El gobierno nos ha metido en un lío descomunal y me parece que de cara al futuro hay que pensar muy bien las cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de una alternativa que se anteponga a esto, porque fue unánime, nadie está de acuerdo con lo que pasó. Salvo Lilita Carrió y el gobierno, nadie está de acuerdo con la decisión que han tomado. Te escucho, sí, Mario. Cierto. No, primero, bueno, esto que vos decías, ¿no? Está bueno que los argentinos de buena fe dialoguemos y haga un poco de catarsis de todo esto para ver dónde estamos, para que no nos agarre la desesperación, ¿viste? Porque realmente cuando uno mira el futuro cercano y ve los anuncios, van a arreglar con el Fondo Monetario, va a decir, mire, yo ayer releía el informe que los asesores del fondo le elevaron a la Argentina en diciembre del año pasado. Sí. Viste que todos los años el Fondo Monetario hace un informe que se llama del artículo 4. Sí. Bueno, ese informe, que está en inglés, no está en castellano, dice que el gobierno argentino debería reducir salarios, jubilaciones y gasto social, y tener una política monetaria restrictiva, estas de tasas altas de interés. Entonces, no es cierto que el fondo cambió, que ahora son otros, sí, podrán ser más amables o más pillos, pero la receta es la misma. Ellos van para solucionar el problema a bajar la demanda efectiva, van contra el salario, van contra la jubilación, bajar la obra pública, porque esa es la receta. Y todo esto, digamos, es un escenario de mayor penuria para la Argentina. Sí. Para los trabajadores, para todos los que tienen. Fíjate, dicen, subió el dólar. No, bajó el peso, tenés que decir. O sea, todos los que vivimos y tenemos un salario, un ingreso en pesos, nos hemos visto reducidos nuestros ingresos frente a los que tienen dólares. Este es un juego de suma cero, lo que ganan unos pierden otros. Claro. Me parece que nosotros, por un lado, lo que tendríamos que pensar es cómo llegamos hasta el 2019, porque no va a ser fácil llegar para la gente. Claro. No va a ser fácil, el mes que viene no va a ser fácil llegar a fin de mes. Sí. Porque todo esto va a haber despidos, ¿no? Sí, va a haber un montón de situaciones que realmente van a ser muy complejas. Yo la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Digo, nosotros le pedimos, o el gobierno le pide al Fondo Monetario Internacional, creo que en algún momento lo hemos hablado inclusive, que veíamos que la cosa venía orientada en ese sentido. El gobierno ha hecho de la deuda una manera de gobernar, de gestionar, es decir, desde el primer día empezó a contraer deuda, que en algún momento va a haber que pagar. Los condicionamientos del fondo los conocemos todos porque sabemos exactamente cuáles son, porque en algún momento, es decir, esto ya también lo vivimos. Yo ayer escuchaba a Macri y después escuché el mensaje de la Rúa. Te propongo que hagas ese ejercicio en el 2001 y sabés que tiene un montón de similitudes. Vos vas a decir, no, pero la situación es diferente. No. Vos escuchá a Macri y escuchá lo de la Rúa. Yo no estoy
de alguna manera pensando un escenario para el país que sea similar al que tuvimos con De la Rúa. Ahora, yo no encuentro muchas diferencias, ¿sí? Porque se sigue privilegiando lo mismo. A lo mejor esto que estoy diciendo a los radicales no les va a gustar, pero esto es así. Digo, ¿por qué volver a esta situación? ¿Sí? Como vos decís, por ahí hay diferencias en la situación del 2001 ahora, pero hay una similitud muy grande en la actitud de la dirigencia y de fundamentalmente los que están a cargo del país, ¿no? Sí. Yo creo que hay similitudes entre Macri y De la Rúa, ¿no es cierto? Sí. Además es un gobierno que se abraza a los dogmas monetarios, como se abraza a un presidente del Banco Central que lo ha llevado al país a una situación absolutamente insostenible. O sea, vos tenés un problema en el Banco Central de una bola de intereses que se agiganta, que hace absolutamente inviable esta política económica y esta política monetaria. Ahí está el verdadero talón de Aquiles. Entonces el gobierno le viene el vencimiento de estas letras, de los LEVAX, y claro, como este es un gran casino, una gran timba, donde todos los que están timbeando, ganando cantidades de dinero impresionantes, se dan cuenta que el dinero no va a alcanzar, y como el juego de la silla, antes que se apague la música, ¿no es cierto?, se sientan en la silla y se suben a los botes y se van con los dólares. Claro. Sí. Y después viene el pánico porque otros se dan cuenta que se va a quedar y se arma un pánico. Entonces aparece el fondo, que lo que ordena el fondo es la salida. La gente no crea que el fondo va a venir a inyectar plata para reactivar la economía. No, claro. Está muy bien lo que está diciendo. La plata es para que se salga ordenadamente la especulación de la Argentina y vaya para otro lado, y acá queden los restos, las ruinas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que pensar? ¿Cómo desde el campo popular, cómo desde las organizaciones políticas, sociales, las pymes, los sindicatos, enfrentamos esta crisis desde abajo? Y nos podemos organizar, tenemos que hacer esa tarea, me parece. Hoy la tarea es, ¿cómo resistimos esta crisis? ¿Cómo nos organizamos frente a esta emergencia que van a tener miles y miles de hogares de la Argentina que van a caer en la indigencia y en la pobreza? Pero es terrible lo que estamos diciendo, ¿eh? Digo, es la verdad, pero a su vez la verdad conlleva una situación terrible. Le estamos diciendo a la gente, y porque además es la verdad y corresponde que lo digamos, ustedes van a ser pobres, ustedes van a ser indigentes, van a tener dificultades para comer, no van a poder acceder a un montón de cosas que quizás hoy lo estén haciendo, aunque ya hace un tiempo que dejaron de hacerlo. Es decir, el mensaje que tenemos que dar, que se vincula con la realidad, es realmente muy complejo, porque nadie quiere una situación de este tipo, salvo el gobierno, a quien la gente parece no importarle nada, ¿no? Digo, tengo esa sensación, ¿sí? Y sí, bueno, son estos tipos que son estos burócratas, tecnócratas, que bueno, como no hay sensibilidad social, bueno, te hablan de un sufrimiento, que hay que pasar este sufrimiento para después alcanzar un supuesto paraíso, pero no es cierto, no, va a ser un sufrimiento en vano, va a ser quemar millones de expectativas y de anhelos y de necesidades en un Dios que es un Dios ateo, ¿no? Este Dios de las finanzas, ¿no? Que se traga todo, es como que vos nunca estás satisfecho con el sacrificio. Fíjate, vendimos las empresas públicas, se privatizó, ¿te acordás? Con Menem. Después vino De la Rúa, el mega canje, y se llevaron la guita y cerraron los bancos, y le sacaron la gente de la guita que tenía en el corralito, y después vino la crisis, salimos para adelante, y dice, ¿y ahora qué quieren? ¿Y ahora qué sé yo? ¿Se llevarán vaca muerta? No sé, están siempre, es un monstruo grande que pisa fuerte, ante el cual nosotros lo que tenemos, el problema de Argentina es político. Claro, eso te iba a decir. Sí, el problema es político. El 1% de la población, que es la que maneja todos estos grandes negocios, especulación, todo este casino, el 1% le impone al 99% de la población condiciones absolutamente inviables de funcionamiento de la economía. No puede funcionar la economía así. ¿Viste que dicen que se robaron un PBI?
Sí. ¿Viste? Bueno, el PBI, ¿sabés que se robaron? Es la plata fugada fuera del país. Claro. Hay 500.000 millones de dólares del 1% de la población de los argentinos que en vez de dejarlo en la Argentina, se lo llevan para afuera. Sí, sí. Y encima, muchos de ellos funcionarios que después se burlan diciendo que no tienen confianza en el país, que ellos mismos gobiernan. No, es una cosa de loco. Eso que vos me estás diciendo es verdad. Digo, que aparezca Aranguren diciendo que la guita la tiene afuera porque no confía en el país, que Duhovne diga lo mismo y que no la traiga. Bueno, es decir... Pero, Alberto, ¿qué programa económico puede funcionar en un país que acepta eso? No puede funcionar, aunque ninguno. traigas al mago Merlín, sí. No puede funcionar porque hay un problema político que se acepta que la gente se lleve la plata afuera y aunque entonces si no empezamos por eso. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando en las primeras medidas de Rodríguez Sá, que fue hablar de un peso inconvertible. Sí. ¿Te acordás que el lío que se armó? Sí, sí. Y bueno, algo de eso deberíamos pensar, no sé si eso, pero no puede ser que libremente se lleve la plata afuera. Lo que pasa es que este muchacho no lo va a hacer, Mario. No, olvídate, no, hablaste del futuro. Bueno, en el futuro tenemos que poner, punto uno, el tema cómo resolvemos el tema de la fuga, la moneda, este es el problema de la Argentina. Después hablemos de la obra pública, pero si no resolvemos este problema político, ético, no tiene solución los problemas argentinos. No tengo ninguna duda. Yo contaba... algo que se sabe, pero digo, se puede gestionar sin deuda, ¿no? Digo, yo vivo en una provincia, en San Luis, donde se gestiona sin deuda. San Luis no tiene deuda, por lo tanto es posible hacerlo. Si lo hace un estado nacional como San Luis, lo podría hacer tranquilamente nuestro país, que tiene muchísimos más recursos y alternativas. Por lo tanto, esto de hacerle creer a la gente que la única alternativa para que vos puedas de alguna manera hacer viable a un país es endeudándote en condiciones que son impagables, es mentira, porque además ayer Macri anuncia que va a paralizar la obra pública, una obra pública que no se estaba realizando, una obra pública que era solamente anunciada. Por lo tanto, digo, es un cóctel de situaciones que para lo que viene, digo, sobre todo para ustedes que de alguna manera se están juntando y tratando de encontrar puntos en común, y con esto mucho más, que nos acerquen a una alternativa que sea una salida para el país y para cada uno de nosotros. ¿Cómo le explicás a la gente a la que están suspendiendo y echando todos los días? Alpargata suspendió ayer a 1.000 Alpargata, Mario, vos lo conocés perfectamente, pasás todos los días por Alpargata, es decir, cuando salís de La Plata, 1.800 empleados, porque no tienen mercado donde poner la mercadería que fabrican. Es una cosa de loco esto, ¿sí? Bueno, vos tenés un país que necesita calzado, millones de personas, miles de trabajadores que quieren trabajar y empresarios que quizás en otras condiciones invertirían, pero no lo hacen porque no le estás dando las condiciones para que haya actividad económica. Bueno, eso se llama ajuste. Sí. Este es el ajuste que están haciendo. Claro que la deuda no es vos, yo, cualquiera, el que ha administrado un negocio o su familia. Vos sabés que cuando te metiste en la deuda estás en problemas, porque todos tratamos de vivir sin deudas, de vivir con lo nuestro, con lo propio, bueno, y ese es el concepto que todos tenemos, y quisiéramos que nuestros gobernantes funcionaran de la misma manera. Lo que pasa es que hace 40 años, desde que vino Martínez Dios, y dijo, no, hay que insertarse en los mercados internacionales, y nos metió en esta bicicleta, en este casino del cual no salimos. Y esa es otra cuestión que tenemos que plantear. ¿Cómo salimos de esta lógica perversa de estar siempre endeudados? Cuando la Argentina tiene todos los recursos para no estar endeudada. Sí. Mira, si vos pudieras decir, señores, los que tienen la plata afuera, que paguen la deuda externa, listo, no tenés más problemas. No sé si me entendés. Claro, por supuesto. Sí. Es decir, háganse cargo, muchachos. Total, forma parte todo del mismo equipo. ¿Sí?
¿Ustedes se las llevaron? Bueno, pónganlas, porque acá hay gente que dice que se las prestó. Entonces, bueno, los que tengan afuera que se hagan... Digo, para que la gente no se sienta culpable, porque nos quieren hacer sentir culpables. Somos un país deficitario, no nos sabemos administrar, hay corrupción. Sí, pero ¿en dónde es eso? Claro. ¿En dónde? ¿En las familias? ¿En los laburantes? ¿En las pymes? ¿En los municipios? ¿En las provincias? No, eso está ahí en esa timba que está ahí dominando esto de hace muchos años. Es un sector de la sociedad argentina que es el sector más poderoso, ¿no? Mario, te mando un abrazo. Es difícil arrancar el día de hoy porque seguramente muchísima gente debe estar pensando y esperando encontrar una respuesta que le permita mirar el futuro con un poquito más de optimismo. Lamentablemente es complejo poder hacerlo porque lo que le tenemos que para contar es todo malo, ¿sí? Es decir, lo que sí, pero apelemos a que el pueblo reaccione de una manera de resistencia y de organización, y ver cómo nos ayudamos entre todos para esta crisis y cómo después de esa ayuda que nos tenemos que agarrar las manos, ¿viste? Y salir todos a enfrentar esto. Y de ahí en adelante proyectar el futuro, pero resistiendo esta crisis, pero solidariamente, ¿eh? Sí, claro. Acá hay que ser solidarios. Sí. Acá hay que tratar de repartir lo poco que haya, más equitativamente. Bueno, y en esto me parece a mí, me parece a mí, y con esto concluyo, me parece a mí que al peronismo le cabe una responsabilidad enorme, ¿no? Digo, al campo nacional y popular, que es precisamente generar una alternativa que se anteponga a todo esto que es tan nefasto. Mario, te mando un abrazo, gracias. Alberto, gran abrazo, hasta luego. Adiós.